Vamos a tomar contacto esta hora con el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo. Y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, en su reciente artículo de opinión usted señala la necesidad que el Ministerio de Salud ejerza liderazgo, ¿no? Y que esto naturalmente pasa por el tema de funcionarios, pero el otro tema que también va en la misma dirección es que esta situación del sector nos agarra en un momento bastante complicado, ¿no? En las de emergencia que estamos viviendo, ¿no? El tema del dengue, el tema de la alerta general que hay frente al tema del coronavirus, ¿no? Entonces, hay un conjunto de elementos que se han juntado en estos momentos, pero en el caso del sector salud sigue siendo un tema bastante preocupante, ¿no? Sí, lo que yo analizo es una situación que tiene, digamos, tres partes. La primera de ellas es que estamos frente a epidemias. El dengue, por ejemplo, es terrible en el Perú. Además, el dengue esconde otras epidemias que hay debajo que no son muy notorias. Y además viene la entrada del coronavirus. Ese es un primer tema. El segundo tema es cuál es la respuesta que dan los funcionarios a estas epidemias. Y ahí viene mi crítica a aquellos funcionarios que tienen la función de hacer esta respuesta y que por los resultados que hemos visto no han sido las adecuadas. Y el tercer punto que vemos es cómo el Ministerio de Salud tiene una gestión fracturada debido a que la alta dirección, la ministra y los viceministros, hacia abajo hay una fractura en el Ministerio de Salud, debido precisamente a la falta de aplicación de una ley que se llama la Ley de Rectores, de fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud, que a pesar que la ley está dada desde hace casi 14 meses, esta aún no ha sido reglamentada. En consecuencia, ¿qué analizamos nosotros? Que, ejemplo, para el plan de emergencia contra el coronavirus se ha planteado para Lima Metropolitana 5 hospitales, pero estos 5 hospitales con carpas, con containers, que evidentemente no reúnen los requisitos para poder contener una epidemia. Al contrario, estos se pueden convertir en focos infecciosos que diseminen el virus a otras personas, porque estos requisitos tienen que tener una serie de condiciones de aislamiento, de ser cerrados, con flujos de aire administrados, etcétera, que eso no ocurre. Y por otro lado, hay una falta de asignación de presupuestos, solamente han asignado 3.700.000 soles para esto, cuando el monto debería ser mucho mayor. Y los responsables que dicen todo esto, lo señalo en mi artículo, tiene que ver con funcionarios que han trabajado en Moquegua en la gestión del presidente Martín Vizcarra. Es decir, ahí interviene la razón del artículo también, que se debe decir que estamos frente a funcionarios que tienen mucho poder político porque están dentro del núcleo de gestión del directo del presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que yo exijo básicamente? Es que la ministra asume el liderazgo y si tenga que remover funcionarios, que remuevan funcionarios sin ningún temor, porque para eso está, pues, tiene la confianza del presidente y se supone que debe ejercerla para que las respuestas que necesita la población frente a las epidemias sean la más adecuada. Ahora, ese liderazgo que siempre se exige, ¿no? En el sector salud está muy venido a menos, ¿no? Porque en los últimos 2 años, por lo menos, es un sector que tiene serias deficiencias, ¿no? No solamente en el aspecto de la infraestructura, no tiene en el aspecto de mirar la salud como un tema de política pública, ¿no? Sino también el tema de que no tenemos ministros que puedan justamente dar la talla y que puedan estar en los momentos que tanto se requiere, ¿no? Para encontrar soluciones, ¿no? Yo creo que existe, además de esto, un proceso de descentralización en marcha que equivocadamente transfirió las funciones de salud a los gobiernos regionales y locales, cuando la ley de base de descentralización señala que son funciones compartidas. Y cuando son funciones compartidas, no se transfieren. Esto ha generado que algunos gobiernos regionales, si no todos, se autonomicen del gobierno central y quieren implementar sus propias políticas. Cuando fracasan en la implementación de sus propias políticas, piden ayuda al gobierno nacional, pero no se han creado los mecanismos de trasvase para esa ayuda. Y aquí es algo increíble.
cuando existe una epidemia, por ejemplo, en Madre de Dios, lo lógico sería que todo el país, desde Tumbes hasta Tacna, con toda su fortaleza, viajen a Madre de Dios y todo el soporte de Madre de Dios, porque nosotros somos un país unitario, no somos federados. Y darle la ayuda ahí a Madre de Dios. Pero tal como está el proceso de descentralización, eso no ocurre. No ocurre inclusive con pacientes que viven en la frontera de cada región. Hay veces que hay un paciente que vive más cerca a la capital de una región que de su propia región. Y le es más fácil irse a la otra región que a su propia región. Sin embargo, por motivo de descentralización no puede irse a atender porque su seguro, todo le cubre solamente en esta otra región. Esos sistemas, esos problemas de la descentralización fueron equivocados en su momento por este proceso de autonomización que ha tenido los gobiernos regionales. Para esto, el año 2018, en diciembre, se dio una ley que fue de fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud pueda ejercer rectoría en todo el territorio nacional a través de mecanismos eficaces para luchar precisamente contra los desastres, las epidemias y poder fortalecer las referencias y contrarreferencias de los pacientes que enferman en el país. Sin embargo, han pasado ya 14 meses y este reglamento no ha salido y hoy día nos toca enfrentar el dengue, nos toca enfrentar el coronavirus, nos toca enfrentar la tuberculosis, que en el Perú sigue siendo un azote terrible porque tenemos más de 30.000 casos, la leishmaniasis, la enfermedad de Carrión o la bartonellosis, etcétera, etcétera, que están en el Perú todavía y nosotros no tenemos un mecanismo de poder vehicular todo el apoyo nacional a las zonas, a los sectores. Entonces, este proceso requiere liderazgo. Lamentablemente, no se ha ejecutado ese liderazgo y además, cuando tú tienes funcionarios del nivel intermedio que tienen mucha influencia en el nivel político, es muy complicado que un ministro pueda ejercer una rectoría a plenitud. Ahora, ustedes de lo que nos manifiesta inferimos entonces que todo este tema, ante la necesidad de tomar acciones en concreto, se ha recentralizado. Entonces, ¿qué papel juegan las direcciones regionales, por ejemplo, las direcciones regionales de salud en cada zona? ¿Se puede hacer algo o sencillamente eso ya está colapsado? No es una recentralización. Lo que se hace es generar los mecanismos de mutua colaboración, que hoy ya están rotos. Ejemplo, si nosotros tenemos que tener políticas públicas que se establecen a nivel del gobierno nacional, esas políticas públicas tienen que ser en modo obligatorio y ejecutadas por todos los gobiernos regionales. No es posible que una política pública que señale el gobierno regional no lo ejecute, porque simplemente cree que la prioridad es otra. Yo creo que cuando hay un gobierno unitario, las políticas públicas son únicas para todo el país, y en eso tienen que cumplir los gobiernos regionales. Pero a su vez, ellos tienen que hacer lo que tienen que su parte. O sea, no es que el gobierno nacional entra y ellos se van a un lado, no se centralizan sus funciones, sino que hacen su parte. Como decía yo al inicio, la salud pública es compartida, cada uno hace su parte. El gobierno nacional hace lo suyo, el gobierno regional lo suyo y el gobierno local lo suyo. Pero lo que no se puede hacer es que el gobierno regional sea autónomo y haga las cosas a su libre entender cuando los problemas de salud pública rebasan las fronteras de cada región. Y en consecuencia lo que se tiene que hacer es ver el Estado, el país como un todo y en modo integral. Por eso es importante que el Ministerio de Salud tenga la rectoría. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas en el Perú, cada región tenga sus propias Fuerzas Armadas y cada uno se defienda según su libre entender. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta que tiene, por ejemplo, Tacna ante las amenazas externas, tiene que ser cubierta por todo el país. Igual ocurriría con Tumbes, con todo el país. Igual ocurriría con Loreto o Ucayali. Por eso es que en el caso de la defensa nacional hay una estructura única, nacional, unitaria. Eso no significa que cada una de estas regiones no cumpla su función en la defensa nacional. Igual pasa ahora en salud. En salud tenemos que luchar con flagelos que son transnacionales o que vienen de otros países y en consecuencia la defensa tiene que ser integral con capacidad de respuesta nacional. Nosotros no sabemos cómo va a aparecer el coronavirus, por ejemplo. No va a venir el coronavirus por el aeropuerto Jorge Chávez, se va a entrar acá, se va a ir a la aduana, señor, tómame mi fiebre. No sabemos, puede ser que sí, pero por probable que aparezca un caso por Madre de Dios, o puede ser que aparezca un caso en Iquitos, o puede ser que aparezca un caso en Tumbes,
o puede que ocurra un caso en Puno, no sabemos. En consecuencia, la capacidad de respuesta nacional tiene que estar alerta para en el caso que ocurra un caso, todos inmediatamente se desplacen a esa zona para poder combatir la epidemia. Eso es lo que falta, eso es el liderazgo que falta del Ministerio de Salud. Ahora, nosotros en este tema, por ejemplo, estamos bastante, diríamos, concentrados en el tema del coronavirus, por todo el tema y el pánico global que se ha desatado en función a esta epidemia. Sin embargo, ¿qué hay de otros temas? Por ejemplo, en el Perú tenemos dengue, pero también lo que nos llamó poderosamente la atención es el recrudecimiento y la aparición nuevamente de índices de crecimiento, de incremento de la tuberculosis, ¿no? Y sobre estos temas no se habla, no se dice nada. Es como que si no existieran cuando hay muchas personas o miles de personas que están siendo afectadas por estos temas que se creían años atrás que estaban totalmente superados. Así es. Yo he sido muy crítico precisamente al proceso de reforma que hizo el gobierno de Humaliz. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento, cuando se priorizó el tema de la compra-venta de atenciones médicas a través de una mercantilización de la salud con la llamada reforma de salud, se dejó de lado realmente lo básico que tiene que tener un Estado, que es la lucha contra los desastres y las emergencias y las epidemias. Y en este caso de fondo, era clave el abandono que se ha visto en el caso de las epidemias. Y hemos visto, por ejemplo, y usted lo acaba de reiterar, que la tuberculosis, somos el primer país en América Latina de tener los pacientes drogoresistentes, es decir, pacientes en los cuales ya el tratamiento no les hace nada. Somos el cuarto país en el mundo con ese flagelo. Tenemos más de 30.000 casos que no se mueven de tuberculosis. La gente muere con tuberculosis cada año. Ha recrudecido la bartonelosis, que eso no se veía hace mucho tiempo, ahora ha recrudecido. Tenemos malaria. Ahora estamos con el dengue, con un dengue grave. Hay ya 12 muertos. Hay afectados sobre todo en Loreto, en general de niños. Yo creo que eso es lo que significa el abandono de la situación de salud que tiene el país. Son indicadores negativos que nos señalan que no están yendo bien las cosas. Sobre eso ya colapsado, se presenta ahora el coronavirus como expectativa, porque todavía no ha llegado el coronavirus. Y ahí viene la crítica, que la forma en que se quiere enfrentar el coronavirus con 3.700.000 soles es nada, 160.000 soles para distribuir en 5 hospitales para adecuar sus hospitales para el coronavirus. Eso es una burla. En consecuencia, esa respuesta es consistente a lo que se viene. Ojo, sin descuidar lo que tenemos, es decir, a lo grave que estamos, nos viene otro azote más. Esa es la complicación que presenta el país. Por eso es que todos deberíamos cerrar filas. Yo creo que el propio presidente de la República debe liderar esta respuesta, como se ha visto en otros países. Se ha visto por televisión, por ejemplo, cómo el presidente de China se ha enfrentado directamente a todo dirigiendo el tema del coronavirus. Yo creo que los gobiernos tienen que asumir, y en el Perú todavía con mayor razón, por la situación previa al coronavirus que tenemos, que es sumamente complicado. Bien, doctor Herbert Cuba, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con nosotros. Muy agradecido. Que tenga buen día. Un abrazo para todos. La comunicación con el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública.